Hola curiosas y curiosos, este es el primer vídeo de un nuevo canal que me hace muchísima ilusión. En él quiero plasmar los valores del deporte a través de las historias de los más famosos protagonistas. Aquí habrá lugar no solo para las leyendas, sino también para estrellas emergentes y por supuesto historias curiosas, ya me conocéis. Pero para los que no me conozcan, mi nombre es JJ Priego y tengo otros 3 canales de YouTube con temáticas distintas que te invito a conocer. Uno es Ciencias de la Ciencia, el otro es Historias de la Historia y también un canal donde os hablo del interesantísimo tema del marketing, las redes sociales y la tecnología. Se trata de Easy Promos TV. Encontrarás en la descripción del vídeo los links para que los conozcas y te unas a los más de 300.000 suscriptores que ya somos allí. Ahora sí, empecemos. Yo no podía arrancar este proyecto con otro que no fuera uno de los ídolos de mi infancia y de prácticamente toda una generación. Un jugador irrepetible cuyo póster reposaba en la cabecera de la cama de muchos como yo y que hoy en día lo sigo admirando muchísimo y es reconocido por varios como el mejor deportista de toda la historia. Se trata de nada más y nada menos que su majestad Michael Jordan. Ha sido la inspiración de prácticamente todos los grandes jugadores de baloncesto de esta época, desde LeBron James hasta el gran Kobe Bryant, que por cierto siempre será extrañado y al que le dedicaré un vídeo aquí. Pues bien, Michael Jordan era un jugador que dejaba a todos boquiabiertos mientras volaba por los aires, dejando rivales clavados, encestando puntos y ganando títulos, pero además un competidor feroz e implacable que nunca se conformaba con menos que la victoria. Pero hablar de Jordan también es hablar de una marca multimillonaria, una de las marcas más importantes en el mundo. Pero ¿cómo logró Jordan todo esto? ¿Qué tanto hizo para siempre estar en las discusiones sobre el mejor deportista de la historia? ¿Cómo es que tantos años tras su retiro sigue siendo uno de los deportistas con más ingresos del mundo? Pues todo esto te lo contaré en el primer vídeo de este canal. Soy JJ Priego y esto es Leyendas del Deporte. Michael Jordan es conocido por todos, y cómo no. Él dominó la NBA con sus Chicago Bulls desde mediados de la década de los 80 hasta finales de los 90, ganando 6 campeonatos en 2 rachas seguidas, con 5 premios MVP y 6 al jugador más valioso de las finales. Un máquina sin duda alguna. Pero no todos saben que Jordan es neoyorquino. Así es, el 17 de febrero de 1963 nació Michael Jeffrey Jordan en Nueva York, aunque su infancia se desarrolló en Wilmington, en Carolina del Norte. Su padre, James Jordan, era un trabajador de mantenimiento en General Electric y su madre era una cajera en un banco. Michael creció en una familia estable con otros 4 hermanos, pero Larry, uno de los mayores, sirvió de inspiración para jugar al baloncesto. Y es que su padre, aunque era un apasionado del béisbol, puso un aro en el patio de la casa y allí Larry y Michael competían día tras día. Imposible que él se imaginara que de allí saldría una leyenda, ¿no? Menos aún considerando que durante su adolescencia Michael no era una promesa fantástica. Aunque no lo creáis, Jordan no contaba con cualidades físicas para el deporte, por lo que le llamaban enano, y no entró al principio en el equipo de su escuela. Imagínate rechazar al propio Michael Jordan en tu equipo por bajito. Alucina mandarinas. Pero si algo sí tenía Jordan desde su temprana edad, era esa actitud competitiva que lo caracteriza y lo llevó a lo más alto. Su propio padre admitió que se trataba de un problema de competencia, pues no aceptaba la derrota en ningún ámbito y siempre quería superarse a sí mismo y a todo lo demás. Ojo, que Jordan también es humano y tiene algún miedillo irracional. De hecho, Michael no huye a estadios repletos, pero sí al mar, pues de niño presenció la muerte de un amigo ahogado. Y luego en un campamento de béisbol, él también estuvo muy cerca de ahogarse. Menos mal que ni el agua pudo con él y seguro pegó un salto kilométrico de esos suyos y llegó a la orilla. Por esa época, Michael compró un Grand Prix 1976, su primer automóvil, y le apodó Magic Jordan, en homenaje a Magic Johnson, a quien idolatraba
y más adelante sería su rival, pero también su amigo. Pero imagínate, si unas zapatillas de Jordan que utilizó en el mítico quinto juego de las finales de la NBA del 97, que jugó con fiebre, fueron recientemente subastadas por más de $100.000, ¿cuánto crees que valdría ese coche? Pues bien, para 1981, Jordan ingresó en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde empezaría a hacerse un nombre en el mundo del deporte. Y es que lo que más inspira de Jordan es que quizás no nació superdotado como otros jugadores, pero su motivación era tan grande que no paró de trabajar, practicar y competir hasta convertirse en el rey de lo suyo. Con la UNC ganó el campeonato de la división primera de la NCAA, el campeonato universitario más importante en los Estados Unidos, anotando el punto decisivo en la final ante la Universidad de Georgetown de Patrick Ewing, otro que haría historia en la NBA años después. Y es que no podía ser de otra manera. Si algo tiene Jordan es la habilidad de aparecer en todos los momentos importantes de su equipo, sea cual sea, y hacerlo ganar. Por ello, fue el mejor jugador de la liga en 1983 y 1984 para dar entonces el salto a donde ya le estaban esperando, la NBA. En 1984, aún como universitario, lideró el Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, venciendo en la final a España y anotando 20 puntos. Fue su primera medalla de oro. Y luego vendría el draft, ese donde los Portland Trail Blazers pudieron cambiar su historia para siempre y aún hoy en día deben recordar de forma amarga. Y es que Jordan fue el tercer pick de esa selección. Los Houston Rockets eligieron a Hakeem Olajuwon, otro histórico de la NBA. Y luego los Blazers optaron por Sam Bowie como segundo pick, un jugador que a la postre hizo poco y nada. Vaya error de los Portland. Y fue entonces cuando los Bulls se frotaron las manos y se hicieron con Jordan, que desde su llegada a Chicago deslumbró al mundo. En su primera campaña promedió 28,2 puntos y llevó a los Bulls a los playoffs. Por ello, recibió el premio al novato del año y fue llamado a los All-Stars. Y ya desde un comienzo, Jordan demostró su talento deportivo, pero también su rostro más despiadado. Siempre se habla del constante lenguaje abusivo de Jordan con sus compañeros, que en algunos casos los hizo mejores, pero también perjudicó a otros, como es el caso de Rodney McCray, quien según fuentes de los Bulls apresuró su retiro pues no soportaba lo que Jordan les hacía sentir en cualquier enfrentamiento en los entrenamientos. Y también quedó demostrado lo exigente de Michael consigo mismo, pues, cosa que no muchos saben, su promedio de tiros de larga distancia, los tiros que tiraba, fue más bajo en sus primeras temporadas que el de un jugador, por ejemplo, como Blake Griffin. Bajísimo. De igual forma, Jordan mejoró el promedio los años posteriores. Curiosamente, Michael siempre valoró la educación. Así, en 1986, decidió terminar sus estudios en Geografía Cultural en la UNC, y de esta manera se graduó. Y es que los estudios sí que son una prioridad, incluso si eres un gran atleta. Y durante más de una década a partir de allí, pasó lo que todos sabemos. Jordan rompió todos los récords, acumuló anillos, destrozó rivales y encestó más y mejor que todos. Y no solo lo hacía en la ronda regular, en los playoffs y en las finales, sino también hasta en los concursos de mates, como aquel mítico de 1988, donde en la final contra Dominic Wilkins, el mundo entero vio a un hombre volar desde prácticamente la línea del tiro libre hasta el aro, logrando un mate para el recuerdo. Esa habilidad, destreza, despliegue físico y técnico de Jordan son simplemente inolvidables para los que pudieron disfrutar de su majestad. Y nadie olvida tampoco las lágrimas de Michael abrazado al primer campeonato en la historia de los Chicago Bulls en 1991, donde superaron a los Lakers de su ídolo Magic Johnson en las finales. Ese fue el inicio de un ascenso meteórico en la carrera de Michael, que empezó a rellenar su palmarés con títulos de la NBA, trofeos individuales y medallas de oro como las que consiguió también en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 con el Dream Team estadounidense, un equipo considerado por muchos el mejor de la historia en cualquier deporte. Y es que no había manera de ganarles, pero tampoco siquiera de competirles. Ganaban a sus rivales por un promedio de 44 puntos, una aplanadora deportiva liderada por un verdadero crack, Michael Jordan. Por esa época consiguió el mítico primer three-peat, los 3 campeonatos consecutivos con los Bulls, con 3 premios MVP de las finales para Jordan, que fue algo inédito en ese momento. Pero tras esa hazaña,
Jordan sorprendió a todos anunciando su retiro de la NBA. Y es que el trágico asesinato de su padre le impactó de tal manera que Michael se alejó de los aros. Entonces, Jordan cambiaría de disciplina al béisbol, el deporte preferido por su padre, y lo hizo con el dorsal 45 en su espalda. Sin embargo, si algo no le gustaba a Michael, era no ser muy bueno en algo, y por esa razón su aventura beisbolera duró poco, muy poquito, y en el 95 regresó a los Bulls. Por cierto, por un tiempo siguió usando el 45, y es que el 23 estaba retirado en homenaje a sí mismo. Y fue uno de los 3 números que utilizó Michael en su carrera. Sí, usó otro. ¿Sabéis cuál fue? Pues en 1990, en un partido en Orlando, un empleado de los Magic robó su camiseta. Jordan, muy enfadado, se puso la número 12 en la espalda y anotó 49 puntos aquella noche. Como os dije antes, el tío era un máquina. Su frase "I'm back" que dijo al volver del retiro no fue para nada en broma, ya que llevó a los Bulls al campeonato en 3 ocasiones más junto a sus compañeros Scottie Pippen y el estrambótico Dennis Rodman, bajo la dirección del también legendario Phil Jackson. En 1999, Jordan anunció su retiro de la NBA, pero a nivel empresarial apenas estaría empezando otra exitosa carrera, ya que se hizo copropietario y presidente de los Washington Wizards, con quien volvería también a las canchas en 2001 tras los sucesos de las Torres Gemelas en Nueva York, a cuyos familiares de las víctimas donó todo el salario de su primer año. 2 años más tarde llegaría su retiro definitivo como jugador, dejando una marca imborrable en la NBA, pero siguiendo haciendo cantidades monstruosas de dinero gracias a su alianza con Nike y su marca Air Jordan de zapatos y ropa. Por cierto, ¿sabías que el logo de esa marca no es realmente uno de sus mates, sino un paso de ballet? Muy curioso, ¿no? Piensa que el primer año de la marca, Nike esperaba hacer unos 3 millones de dólares en 3 años con las Air Jordan, pero realmente obtuvo más de 130 millones en su primer año. Una auténtica locura. Y pensar que en sus inicios Jordan prefería Adidas e incluso esperó una oferta de la marca alemana antes de firmar con Nike, pero Adidas lo rechazó. Y como ves, al parecer la lección es no digas nunca que no a Jordan. En fin, Michael Jordan fue un anotador espectacular y prolífico, rompiendo numerosos récords. Y también fue un atleta completo sobre el tabloncillo. Sus números defensivos son casi tan buenos como sus anotaciones. Y es que tantos MVPs no se ganan de casualidad. Sus números no solo son espectaculares en la cancha, sino también en sus bolsillos. Según Forbes, su patrimonio supera los 1.000 millones de dólares. Y es que actualmente es propietario de los Hornets, miembro directivo de Nike gracias a las Air Jordan, dueño de una cadena de restaurantes e incluso, ya sabéis, como actor de la gran pantalla junto a dibujos animados. Y al final es que Jordan ha sido, sin lugar a dudas, el deportista más prolífico en la historia del deporte. ¿Cómo no admirarle? Quizás es en la vida personal donde la cosa no ha sido tan magnífica para Michael. En el 89 se casó con Juanita Banoy en Las Vegas, que por cierto, se casó en la misma capilla que me casé yo con mi mujer. Sí, lo digo en serio. Imaginad mi devoción por él. Con Banoy tuvo 3 hijos, pero tristemente se divorció en 2006, en un arreglo donde ella recibió nada más y nada menos que 168 millones de dólares. Y ya en 2013, Jordan se casó con la cubanoamericana Ivette Prieto, con quien tiene unas gemelas. Prieto es considerablemente menor que Jordan, pero hoy por hoy siguen juntos. Y nada curioso, está claro que Jordan es sin duda una verdadera leyenda viva del deporte. ¿Y tú? ¿Qué opinas de su majestad? ¿Y qué te ha parecido este vídeo? Allí me puedes comentar si mola el nuevo canal y de qué leyenda queréis que hable más adelante. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas mis otros 3 canales, tanto Ciencias de la Ciencia, Historias de la Historia e Easy Promos TV. Y como os digo, si no eres suscriptor, dale a este botón. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.